Bienvenidos a Águila CFC. Juntamente con el apóstol Guillermo Jiménez, vayamos en este viaje para descubrir el éxito. Éxito en la vida espiritual, familiar, social y financiera. Descubre cómo cumplir continuamente con el propósito de Dios en tu vida y para tu vida. Aquí en Águila CFC hay un lugar para ti. Yo tengo en mi mano la palabra de Dios. No, bueno, es que yo no sé si no lo dicen porque ya no traen Biblia, pero aunque sea electrónica, pero yo espero que cuando venga a la iglesia traiga Biblia aunque sea electrónica, ¿ok? Diga conmigo, yo tengo en mi mano la palabra de Dios. Hoy abro mi corazón, aprenderé, creceré y no seré igual. Alright, bueno muchachos, la semana pasada estuvimos hablando sobre tú no tienes la culpa, yo no tengo la culpa, no es tu culpa. Y hablábamos de que, bueno, hasta dónde tenemos que aguantar las consecuencias de otras personas que insisten en meterse en problemas. Y estuvo muy buena esa enseñanza. ¿Cuántos pudieron escuchar la enseñanza del domingo pasado? Muy bien, creo que un buen porcentaje. El día de hoy vamos a hablar bajo el tema juntos más allá de la culpa. Ahora, bueno, ok, pues entonces haya sido la culpa de quien haya sido, ahora vamos a ver cómo se soluciona el asunto. Porque hoy vamos a hablar sobre, no tanto, ya hablamos un poquito de aquellos que se meten en problemas, aquellos y aquellas que se meten en problemas, ya nosotros debemos soltarlos y no llorar más por ellos y dejar que Dios trate con ellos. Pero también vamos a hablar de la segunda parte, que hay cosas que sí son nuestra culpa y entonces también tenemos que aprender a lidiar con eso. Déjenme comenzar poniéndole una controversia aparentemente, una controversia que está en Gálatas capítulo 6, versículo 2 y 5. San Pablo dice lo siguiente en el capítulo 6, 2, dice así, léanlo conmigo, 1, 2, 3. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan así la ley de Cristo. Una vez más, ayúdense a llevar los unos las cargas de los. O sea, ahí dice que tienes que ayudarme a llevar mis cargas y yo tengo que ayudarte con las tuyas. Ahí dice que tienes que ayudarle a la persona que está al lado y que la persona que está al lado tiene que ayudarte a ti. Dile al que tienes al lado, ¿me tienes que ayudar con esas cargas? Ahora, ok, ojo. Pero yo sé que algunos se van al extremo y ahí están diciendo, ya ves, por eso me tienen que ayudar. Bueno, espere. En 3 versículos más adelante dice lo siguiente. Es la misma palabra, cargas, pero mire lo que dice. Ya no dice que le ayudemos, sino que dice todos juntos, 1, 2, 3. Porque cada uno llevará su propia carga. Entonces ya no le entendí. O nos ayudamos a llevar las cargas los unos a los otros, o cada uno lleva su propia carga. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo desenredamos esto? ¿Se contradice la Biblia? No, la solución está rapidito así. El Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿ok? Ya usted lo lee traducido al inglés o al español o a lo que usted hable. Pero las palabras originales, en el griego hay 2 palabras diferentes en esos versículos. En el versículo 2 es una palabra que igual se traduce carga al español. Pero en el versículo 5 es otra palabra que se traduce carga igual al español. Pero originalmente la primera habla de esas cargas, el primer versículo, el 2, habla de esas cargas que debemos ayudarnos los unos a los otros porque son las cargas demasiado pesadas. Dame la otra toma si quieres, puedes abrir el screen. Son esas cargas pesadas que a veces no podemos llevar, que una persona no puede llevar solita. Son esas cargas como cuando un familiar muere, alguien amado muere. Es una carga demasiado difícil para que esa persona pueda cargar el dolor solito o solita, al menos al principio, en la crisis. Esas son las cargas que tenemos que ayudar a nosotros. Es la carga del dolor de un divorcio que es tan desgarrador, que es como arrancarle una parte de un cuerpo a alguien y se desangra. Es al menos al principio es una crisis y es demasiado pesada para un hombre o una mujer o unos hijos. Y alguien tiene que ayudarles al menos al principio.
Esas cargas pesadas que no podemos llevar solos, como la del pecado. El pecado era demasiado pesado para que tú y yo lo pudiéramos haber llevado. La paga del pecado era demasiada, la carga, la paga del pecado. Por eso Jesús vino a llevarla por nosotros, y ahora nosotros ya somos perdonados. Ese tipo de cargas que son demasiado pesadas para llevarlas una persona solita. Ahí es donde nos tenemos que ayudar. Pero luego en el versículo 5 es otra palabra que ahí ya está hablando de las cargas que cada quien debe llevar. Que los conchudos y conchudas a veces quieren dejarle a la otra gente, pero que no, esas ya son las nuestras. Entonces ahí es más, ese versículo 5 que dice: porque cada uno llevará su propia carga. Hay otra versión, nueva traducción viviente, dice así, se traduce responsabilidad. Dígalo conmigo, por favor. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. O sea, esas cargas no las debes de llevar tú, que las lleve quien se hizo responsable de su mala conducta. Esas cargas cada quien que las lleve. Es decir, cada quien es responsable de su propia carga cuando se mete en problemas voluntariamente, ¿sí? Por ejemplo, no es tu culpa que alguien robe y lo metan a la cárcel. ¿A poco es tu culpa? ¿Esa no es tu carga? ¡Ay, sácame! No, paga. Por ejemplo, no es tu culpa que alguien adultere o fornique y se meta en problemas. No es tu carga, tú no le llevaste la camita y todo. No es tu carga. Ahora, antes de seguir leyendo, entiendo que hay momentos en los que cuando una persona falla una vez, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu empleado, tu discípulo, de pronto comete un error, no necesariamente de adulterio ni fornicación, cualquier cosa, cualquier error. De pronto robó, de pronto hizo un speeding, de pronto le dieron un ticket y no lo pagó, y bueno, está en la cárcel. La primera vez a lo mejor lo ayudas, a lo mejor se metió en problemas por culpa de alguien más y bueno, lo ayudas. Pero ya cuando son 2, 3, 4 veces y te dice sácame de vuelta, entonces le lees Gálatas 6:5. ¿Qué? Es que mira, no predicas, no haces lo que predicas. La Biblia dice que tienes que venir a buscarme. No, también la Biblia dice que cada uno pagará por sus propias consecuencias. Entonces, por ejemplo, tú no tienes la culpa de que alguien decida vender droga y que tenga una vida llena de violencia. Tú no tienes la culpa de que alguien insista en tomar alcohol o drogas y que pierda su trabajo. Ay, préstame, compadre. Deja de tomar y ponte a trabajar. Es tu carga. Tú decidiste hacerlo. No es tu culpa que alguien, por ser iracundo o iracunda, irrespetuoso, irrespetuosa, lo corran del trabajo por ser grosero. No es tu culpa. No es tu culpa, por ejemplo, que alguien sea perezoso, no le guste trabajar y lo estén corriendo de todo empleo que tiene. No es tu culpa que alguien no quiera aprender inglés y por eso no puede ganar más dinero. Esa no es tu carga. Yo no puedo aprender inglés por usted, usted no puede aprender inglés por mí. Yo no puedo orar por usted, usted no puede orar por el tiempo que me toca a mí orar. O sea, dile que tienes al lado, hay cargas, hay de cargas a cargas. Hay unas con las que te voy a ayudar. Ojalá que no tengas muchas de esas. Pero hay otras que son tu carga. Entonces, entonces no sé si le logré aclarar un poquito la aparente controversia ahí. No es controversia, es simplemente dos diferentes tipos de cargas. La semana pasada hablamos de que, por ejemplo, Dios le dijo a Samuel que no sufriera ya más por el rey Saúl. Le dijo, ya no es tu carga, en otras palabras, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Le dijo, ¿por qué lloras por él? Ya, no hagas luto por él, ya, no llores, yo ya lo he desechado. No era el problema, no era la culpa del profeta, era la culpa de Saúl, que era necio, desobediente, rebelde. Entonces, hablamos también la semana pasada de un segundo ejemplo que les hablé en Lucas 15, donde la pregunta era, ¿dónde estaba el Padre?
del hijo pródigo. La pregunta era, ¿dónde estaba el padre del hijo pródigo? Multimedia. Cuando ya estamos hablando de él en Lucas 15, estábamos hablando de que en Lucas 15 hablaba de 3 ejemplos. ¿Se acuerdan cuáles eran los ejemplos? ¿Cuál era? Número 1, la oveja. Número 2, la moneda perdida. O sea, era número 1, la oveja perdida. Número 2, la moneda perdida. Y número 3, el hijo perdido, o mejor conocido como el hijo pródigo. Y entonces aprendimos de que nosotros no somos ni la moneda, ni la oveja, ni la moneda. Aprendimos que nosotros en la Biblia representamos al hijo pródigo. Entonces la oveja la van a buscar, el pastor, buen pastor, la deja, porque la oveja no es un animalito, no tiene sentido de dirección, solo tiene instinto. Y esa oveja representa a los pecadores. Versículo 7 dice que es más, mejor al Lucas 15:10, por favor. Lucas 15:10. Todo el mundo, 1, 2, 3. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. ¿Qué representa la oveja? Un pecador que se arrepiente. ¿Qué representa la moneda? Un pecador que se arrepiente. Entonces por eso hay que ir a buscarlo. Si me deja nada más el versículo 10. Y es más, ya lo puedes quitar, hijo. ¿Qué representa entonces la oveja y la moneda? Representan a los que todavía no tienen a Cristo, a los que todavía no han venido al Señor, a los que todavía no están en la iglesia. A ellos hay que ir a buscarlos. A ellos hay que ir a barrer la ciudad como la mujer barrió hasta encontrar la moneda perdida. Ellos son los que todavía no tienen a Cristo, son los pecadores que cuando se arrepienten hay fiesta en los cielos. Pero luego el hijo, eso no somos nosotros. La oveja vive por allá en el corral, los hijos viven en el palacio. ¿Dónde prefiere vivir usted? ¿En el corral o en el palacio? En la casa. ¿Qué prefiere comer? ¿Lo que hay en el corral o lo que hay en la casa de su padre? T-bone steak, etcétera. Bueno, nosotros representamos al hijo pródigo. Y el problema era que el hijo pródigo también se perdió. Se fue, rebelde, etcétera, pidió la herencia. Ya no le voy a contar de vuelta la historia. Pero la situación era que ¿cómo estaba? Estaba mal. Estaba pagando consecuencias. Se le acabó el dinero. Se fue a Las Vegas de prostitución. Se fue a los gambling. Se acabó el dinero. Se acabó todo. De tal manera que tenía hambre. Se le antojaban las algarrobas, la comida de los cerdos. Tenía hambre, estaba desesperado, no tenía buena ropa, se había acabado todo, no más amigos, estaba en una situación difícil. Mi pregunta en pantalla era: ¿dónde estaba el padre en esa situación? ¿Dónde estaba el padre del hijo pródigo? ¿Acaso no estaba sufriendo el hijo, sí o no? Oye, ¿cómo que en el mismo capítulo el Señor habla de que se va a buscar una oveja y se barre para buscar una moneda, pero no un hijo? ¿Tiene sentido eso? Aparentemente no. Para algunos que se hacen así como que les gusta meterse en problemas y están acostumbrados. Y entonces ya saben que ahí va la esposa, otra vez lo acepta la esposa. Ya saben que otra vez la acepta el esposo. Ya saben que otra vez los padres le hacen son alcahuetes. Ya sabe, ¿tienes otro niño, otra niña? No te preocupes, aquí está la abuelita para cuidarlo, mijo. Esa es mi misión. Esa no es mi misión, a menos no la mía. ¿Cómo que otra vez en la cárcel y etcétera, etcétera, verdad? ¿Dónde estaba el padre? Si estaba sufriendo el hijo. Es que no me vienen a buscar solamente cuando yo servía en la iglesia, ahí sí les importaba. El hijo pródigo no estaba diciendo: ahora sí, solo cuando estaba en la casa de mi papá le servía, y ahora que estoy aquí entre los cerdos no me viene a buscar. Usted no ve eso en la Biblia. Usted lo que ve es de que el padre estaba orando por él, estaba diciendo: Señor, te lo entrego para que lo madures, para que pagues sus consecuencias, y así de esa manera madure como un día tú me maduraste a mí. Y entonces dice la Biblia que el hijo, volviendo en sí, versículo 17, cuando finalmente entró en razón, hay un momento que entramos en razón.
Y entonces el versículo 20 dice que entonces, el 18 dice: volveré a la casa, he pecado. Versículo 19 dice: ya no soy digno. No reclamaba títulos, no reclamaba nada, simplemente, versículo 20, regresó a la casa de su padre, etcétera, etcétera. O sea, hubo consecuencias. Y este es el asunto, hijos. Entonces, ¿dónde estaba el padre? Dejando. Esa no era la carga. Esa era Gálatas 6:5, que cada uno lleve su propia carga. Ese no era Gálatas 6:2. Si el padre le hubiera rescatado, el hijo no hubiera aprendido la lección. Ahora, ¿cuántos hemos cometido errores en la vida y aprendimos la lección? La verdad, así maduramos. Entonces, hablando de consecuencias, aunque haya perdón, siempre habrá algunas marcas en la vida, desafortunadamente. Y estas marcas nos mantienen humildes, nos mantienen prudentes para que no nos volvamos a meter en problemas. No podemos librar a todas las personas de todas sus consecuencias, aunque nosotros quisiéramos. No podemos. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Piense en cuando uno era niño, y uno va creciendo. Uno es como este barquito que va en el agua tranquilamente, ¿verdad? Está la vida, los papás nos dicen qué hacer, o piensa tú en tus hijos, como quieras, pero representa cuando estamos jovencitos, niños, jovencitos, y vamos tranquilamente, la vida está bien, comemos en casa, obedecemos, nos dicen que hagamos y el niño obedece, no toques, no toca, somos enseñables. Pero luego entra una etapa de la adolescencia donde las aguas se comienzan a hacer turbulentas. ¿Cuántos nos pusimos un poquito rebelditos por ahí después de los 12, 14, 16, 18, por ahí? Yo sé que el resto no, fueron buenas gentes, pero la mayoría de nosotros comenzamos así como a pensar: bueno, ¿y qué sabe el viejo? Yo sé más. Él porque ya vivió, mi mamá porque ya vivió, el pastor porque, santulón, la pastora porque, Entra uno en esa etapa donde las aguas se hacen turbulentas, y ese barquito que iba tan tranquilo, entonces de repente comienza como que se hunde, y va ahí entre las aguas, entre las olas, y como que se hunde, como que no, como que sí. Eso representa los años de rebeldía, de los problemas. Pero hay dos formas. Esas consecuencias aquí no las podemos librar a todo mundo aunque queramos. Solo lo que tenemos que hacer es orar por ellos, como el padre del hijo pródigo. Señor, que no se me hunda el hijo pródigo, que no se hunda, que no se ahogue, que no se suicide, que no lo maten, que no la maten, Señor, que solo guárdamelo, cuídamelo. Pero el padre no fue a buscar al hijo pródigo, porque ese hijo pródigo representa a los cristianos que ya estamos en la iglesia y que a veces nos ponemos rebeldes y queremos hacer de las nuestras. Y entonces nadie puede hacernos volver hasta que uno vuelve en sí y uno regresa a la iglesia, uno regresa a Dios. Pero entonces uno está orando por él. Entonces lo importante es que tu hijo no se vaya a hundir, tu hija no se vaya a hundir. Solo dice: Señor, yo sé que van a llegar otra vez las aguas pacíficas, solo, Señor, sácamelos de ahí con bien. Aunque salga y ya otra vez ya están las aguas pacíficas, ya después de un embarazo, después de algo, lo que haya sido, pero hijos, bueno, salimos adelante. Y a veces, si nota, ya no hay banderita. Aquí se nos cayó la bandera, se rompió y salimos todos rotos, las consecuencias. Pero otra vez seguimos en la vida y cumplimos nuestro propósito en la vida. Entonces, a veces eso es con los hijos. No te desesperes, pero tienes que tener un balance ahí. También representa la vida de nosotros. Aquí es cuando somos niños, nos portamos bien, pero luego llega aquí, las crisis son cuando ya crecimos y nos portamos mal sin Cristo. Ya crecimos y entonces sin Cristo somos tremendos, somos ¿cuántos fuimos un poquito tremenditos? Voy a decirlo con cariño, ¿sí? Tremenditos sin Cristo, ¿verdad? Éramos tremenditos. Y allí solamente que Dios dice: Señor, pero luego un día aceptamos a Cristo y sigue otra vez nuestra vida. Déjeme ver, por aquí traigo, Dios mío, por aquí traigo. Aquí estábamos así medios tristes,
enojados, casi como que el barquito se hunde, pero cuando venimos a Cristo, vuelve una vez más la alegría. A veces sin bandera, pero regresamos una vez más a la vida en Cristo Jesús. Gracias, hijo, muy amable. Entonces, a veces no podemos, aunque quisiéramos evitarle las consecuencias a las personas, a veces no se va a poder. Entonces hay personas por las que hay que dejar de llorar y entregárselas a Dios. Pero ahora también le voy a presentar una foto de cómo se ve el arrepentimiento. Cómo saber si en verdad esa persona se ha arrepentido, sí o no. O cómo saber, también vamos a hablar de nosotros, si yo me he arrepentido. Que a veces nos consideramos una blanca palomita, ¿verdad? Y somos un negrito cuervito. Entonces, caras vemos, corazones no conocemos. Pero entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cuáles son las señales de un verdadero arrepentimiento? ¿Listo? Le voy a dar palabras cortitas, ¿ok? Número 1, reconoce. Todo el mundo diga reconoce. El verdadero arrepentimiento reconoce rápidamente su pecado. O sea, no se justifica, simplemente reconoce rápidamente, admite, sí, es cierto. ¿Qué dijo el hijo pródigo? He pecado. Rápido. ¿Qué dijo Saúl? Saúl estaba ahí de argumentativo. Número 2, confiesa. Número 2, ¿qué? El verdadero arrepentimiento confiesa su pecado. O sea, para que solo escriba la primera palabra, hijos, confiesa. Y así usted rápido me entiende lo que estoy diciendo. O sea, no tienen que descubrir, no lo tienen que descubrir, no la tienen que descubrir, no tienen que andarle investigando. El que confiesa rápidamente no exige pruebas, no dice, a ver, ¿dónde están las pruebas? Muéstrenme dónde están las pruebas, a ver, si me quieren, llévenme, a ver. No, el arrepentimiento verdadero solamente confiesa y dice, he pecado, aquí estoy. Número 3, pide perdón. ¿Quiere repetirlo conmigo? Pide perdón. El verdadero arrepentimiento pide perdón. Por supuesto, ¿cómo que golpeaste a la esposa y simple y sencillamente llegas de campante otra vez después que sales de la cárcel? No, hay que pedir perdón. ¿Cómo que fuiste violento con tus hijos, con tus hijas y nunca les pediste perdón? ¿Cómo que fuiste irrespetuoso, que dañaste a alguien y nunca le pediste perdón? No, el verdadero perdón, el arrepentimiento verdadero pide perdón. Por supuesto, con cuidado, con sabiduría y prudencia, porque siempre y cuando se pide perdón, siempre y cuando el hacerlo no ponga en peligro la vida de otras personas o la suya. Imagínense, va a pedir perdón por algo que pronto causa un asesinato por ahí. Pero número 4, entonces el arrepentimiento verdadero se rinde. ¿Quiere repetirlo conmigo? Se rinde. O sea, si ya apuntó rinde, entonces ahora puede ver mis expresiones, vea mi lenguaje corporal. O sea, cuando una persona verdaderamente se ha arrepentido, no pelea, no argumenta, no se defiende. Saúl no estaba verdaderamente arrepentido. La semana pasada se los conté, así que no lo voy a hacer de vuelta. Pero él argumentaba. Él, no, si obedecí. Y el profeta Samuel tenía que decirle que no, Dios te dijo eso, hasta que lo convenció. No, el verdadero arrepentimiento simplemente se rinde, no argumenta, solo dice, aquí estoy, díganme qué hacer y yo lo hago. Yo lo sigo al pie de la letra. Pero alguien que se dice que se arrepiente y pone condiciones. No, bueno, mira mamá, sí, yo sé que me porté mal, pero mira, ya me arrepentí, perdóname, pero yo voy a hacer lo que me dé mi gana aquí. No, aquí se cierra la puerta a tal hora y mientras vivas en mi casa vas a respetar las normas de la casa. Pero el arrepentido dice, sí, me arrepiento de este pecado que hice, aquí estoy. Solo díganme qué hacer y yo sigo las normas. El discípulo que se arrepiente dice, solo díganme y yo sigo lo que me digan. Verdadero arrepentimiento. Número 5, diga conmigo, es humilde. La palabra humildad, ¿a qué me refiero? A que
no reclama derechos, no reclama posiciones, no reclama títulos. Ay, Saúl no estaba bien arrepentido, él no quería dejar de ser rey. Él estaba preocupado por la posición. Acompáñame, Samuel, por favor, acompáñame para hacer el sacrificio. No, el verdadero arrepentimiento es como el hijo pródigo que dijo: ¿sabes qué? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No reclamo la herencia otra vez, no reclamo que me llamen apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no reclamo que me llamen maestro, si no me reclamo que me llamen lo que sea, no, simplemente con humildad la persona dice: renuncio, me rindo, soy humilde. Y número 6, la persona que está verdaderamente arrepentida se aparta. ¿Se aparta de qué? ¿Alguien me puede decir? Se aparta de el pecado. Proverbios 28:13, ¿lo quieren leer conmigo? 1, 2, 3. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero como no me están ayudando, la mayoría lo voy a repetir. 1, 2, 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El verdadero arrepentimiento se aparta. ¿Cómo que sí confieso pero no suelto el pecado? ¿Cómo que sí confieso pero no suelto el amante? ¿Cómo que sí confieso pero no dejo de robar? ¿Cómo que sí confieso pero no dejo de robarle a mis padres, a mis hijos o lo que sea? ¿Cómo que sí confieso pero no deja la pornografía? ¿Cómo que sí? No deja la hechicería, no, confiesa y suelta y se aparta. Entonces es arrepentimiento verdadero y alcanza misericordia. Deja la botella, deja la droga, deja lo que sea y alcanza misericordia. Ese es el verdadero arrepentimiento. Número 7, el verdadero arrepentimiento restituye. ¿Qué hace? O sea, repara, regresa, repara lo que había dañado, devuelve lo robado. Como Zaqueo, él dijo: Señor, ese fue verdadero arrepentimiento. Dijo: Señor, devuelvo 4 veces a lo que les he robado, 4 veces se los regreso a los que he defraudado. ¿Cómo que robó? Y como que dice: bueno, perdón, gracias. No, pague. ¿Cómo que pidió prestado y no pagó y solo dice: bueno, sorry? No, pague. ¿Cómo que dañó un carrito o algo y pues discúlpame? No, arréglaselo, repara lo que hiciste. ¿Cómo que le ¿qué ejemplos les pongo? Ya me pongo a poner ejemplos y ejemplos, pero el verdadero arrepentimiento restituye. ¿Cómo que le pusiste el ojo morado y nomás sorry? No, ahora repáraselo, llévalo al doctor y que le pongan aunque sea un bistec ahí, o una papa ahí para que se le quite. Pero no, repara las relaciones. Número 8, la persona o el arrepentimiento verdadero trabaja para restaurar la confianza. ¿Trabaja para restaurar qué? La confianza. O sea, hay un trabajito. Eso no es así nomás por nomás. El perdón es inmediato, pero la confianza es un proceso. El perdón es gratis, pero la confianza tiene un costo, chicos. Hay que trabajar para repararla. Como que, sí, pues perdóname, viejita, porque te fui infiel, pero aquí vengo, pues vamos a la alcoba. No, chiquito. Trabaje para restaurar la confianza. Déjeme ver que verdaderamente cambió. Déjeme ver que ya, no sé si me estoy dando a entender en esta ocasión. Como que el hijo te robó, no, déjame ¿cómo que yo voy a trabajar por ti? No, usted se va a trabajar y me muestra con usted es responsable. O sea, hay que restaurar la confianza. ¿Cómo que alguien en la iglesia peca y luego quiere reclamar? Pues no, es que ahí no restauran. No, sí restauran, pero tú quieres que te pongan al otro día a servir solamente. La confianza requiere un trabajo.
El perdón es ya, el perdón ya, inmediatamente. Pero la confianza hay que trabajar para restaurar la reputación. ¿Cómo que dañaste la reputación de tu matrimonio, de tus hijos, de tus padres? ¿Cómo que por tus malas conductas la reputación de tus padres fue dañada, o de tu familia, o de la iglesia, o de tu trabajo, fue dañada? Y entonces tú quieres que para el otro día ya está la reputación igual. No, el perdón ya está, pero la confianza y la reputación lleva tiempo. Hay que trabajar. El verdadero arrepentimiento dice como el hijo pródigo: Padre, no soy digno de que me llames tu hijo, solamente hazme como uno de tus jornaleros. Voy a trabajar para mostrarte, no más palabras, te lo voy a mostrar con mis hechos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, y con todo esto ya se me fue el tiempo. Les voy a contar una historia, a ver si la puedo hacer en unos 12 minutos. ¿Me dan 12 minutos? 12, 24, 36. No. Pero dos reyes, la historia de dos reyes. El primer rey fue Saúl. La semana pasada Dios dijo: deja de llorar por él, déjalo ir, ya no llores por él. No tenía esas señales de arrepentimiento. Pero hubo otro rey llamado David que hizo también grandes pecados. O alguien que también adulteró, alguien que mandó matar a un inocente, alguien que hizo de todo. Pero vean la forma en que reaccionó cuando también un profeta, ya no fue el profeta Samuel, fue el profeta Natán, también viene y habla con él. Vean la diferencia, cómo reaccionó uno y el otro. Esta historia está en segundo libro de Samuel, capítulo 12, donde dice que el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Le dijo: mira, David, te voy a contar una historia. Había un hombre en cierta ciudad de Las Vegas. Uno era rico y había dos hombres. Uno era rico y el otro era pobre. Y le dijo: mira, David, el hombre rico tenía muchas ovejas y ganado en cantidad, pero el pobre hombre no tenía nada. Solo tenía una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Entonces David está oyendo la historia y el profeta le dice: pero un día el hombre rico tuvo una visita en la casa, y en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. 4 versículos. Y en el quinto, David respinga. Inmediatamente dice: no me cuentes más historia. Se puso furioso y le dijo: tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. O sea, rapidito. En el versículo 7 dice que entonces Natán se le quedó viendo y le dijo: David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel te dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, te di sus esposas, los reinos de Israel y Judá. Ay, Dios mío. Versículo 9, y le dice, el Señor te dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, y el versículo 10 comienza a hablar de las consecuencias, aunque tú los quieras librar. Versículo 10 dice: de ahora en adelante, le dijo el profeta, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Versículo 11 le sigue hablando y le dice: esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti. Rebelión en la familia, consecuencias, muertes. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos, públicamente. Consecuencias, y la reputación se arruinó.
se arruinó. Cuando uno falla, cuando uno, cualquier cosa, la reputación se arruina. Y la de la familia. Y la familia paga consecuencias. Y los amigos que lo aman a uno pagan consecuencias. Y los hermanos pagan consecuencias. Entonces dice, versículo 12 dice: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Consecuencias. Note lo que le estoy diciendo, dos historias de dos reyes. A esta altura, si hubiera sido Saúl, ya hubiera estado otra vez argumentando con el profeta, argumentando con el pastor, con el apóstol, con el... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y si aquel? ¿Pero por qué? Pues, y se defienden. Pero vea Saúl había estado argumentando y tuvieron que convencerlo hasta que, pues ya se admitió. Pero vean la actitud del hombre que es llamado conforme al corazón de Dios. Versículo 10 es la clave, versículo 13 es la clave. Esta fue la respuesta de David, cortita, al grano. No se puso ahí a preguntar. Miren la actitud. Simple y sencillamente, entonces David contestó a Natán. Mire, no es una letanía, no es un discurso. Solamente dijo, ¿qué dijo? Natán, he pecado contra el Señor. Es todo lo que usted ve en todo lo que le acabo de leer, en todo eso, las palabras de David solamente fueron: he pecado contra el Señor. Humildad, confesión, rendición. No se puso ahí a decir, bueno, no, es que la culpa la tiene mi esposo o mi esposa. La culpa la tienen los soldados que no trabajan. La culpa la tiene el ministerio porque ando muy cansado. La culpa tiene o cansada. La culpa la tiene mi esposo porque no me cuida. Mi esposa porque no me cuida. Mis hermanos. Mi pastor porque no me visita. Mi esto, mi iglesia. No se puso a decir nada. No se justificaba. Por eso era el hombre conforme al corazón de Dios. Porque simplemente dijo: Natán, he pecado contra el Señor. Nadie más es culpable. Nadie, ni en mi trabajo, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la iglesia, ni en mi casa. Yo he pecado. Parecido al hijo pródigo que dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Muy diferente a Saúl, que estaba tratando de justificarse. Bueno, no, sí obedecí a la mitad, pero bueno, obedecí. Diferente. Por eso el profeta le contesta, Dios a través del profeta le dice: sí, sí, has pecado, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Él no moriría, pero hubo otras consecuencias que sí pasaron. Un hijo le viola a una hija. Amnón le viola a Tamar. Después su otro hijo, Absalón, se enoja tanto y le mata entonces al otro hermano, a su hermano Amnón. Después hay una rebelión de su propio hijo y una división del reino. O sea, consecuencias. Hubo perdón, pero las consecuencias. Versículo 14, entonces él le dice, pero mira, le sigue diciendo el profeta: sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David entonces le suplicó a Dios que le perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo, se puso a ayunar, no quería comer, etcétera, etcétera. Pero versículo 18 dice que finalmente al séptimo día el niño murió. Y los consejeros de David tenían temor de decírselo. Dijeron que, hombre, si se lo decimos y así como está.
Y si decimos que ya murió, ¿qué va a pasar? Aunque a veces quieras evitarle las consecuencias, no todas las vas a poder evitar. Entiendo un error noble. Hoy le dije a un joven que pasó algo en su vida y no era su culpa y lo arrestaron sin ser su culpa, algo era, y le dije, hijo, fue un error noble. Tú no sabías, no tenías intención de hacer lo que tú no lo hiciste y tú no tenías intención de eso. Alguien más lo metió en problemas. Le digo, por eso tus padres te fueron a sacar. Ahora aprende la lección y ve tus amistades y etcétera, etcétera, ¿verdad? Le dije, pero, o sea, no tengo un problema en ayudar a una persona la primera vez, aunque a veces las consecuencias no se las vas a poder evitar. El niño murió y dice que entonces David, cuando vio, etcétera, etcétera, pero el versículo 20, después que le dijeron que sí, ya había muerto, el versículo 20 dice que entonces de inmediato David se levantó del suelo. Se levantó, se lavó, se puso lociones, o sea, la otra versión dice, la Reina Valera dice, se ungió y se cambió de ropa. Y luego, siga leyendo conmigo, luego fue a la cantina a quitarse el dolor. Luego fue a buscar al amante. Luego fue a pelear con quien, no sé, con alguien que se quería desquitar. Fue a buscar culpables. No, ¿qué hizo? ¿A dónde fue? Muy poquito habló. Y después se levantó y luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. Lo primero que fue a adorar al Señor. Después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. O sea, estaba diciendo, primero voy a Dios, voy y adoro. Y luego se fue entonces a seguir haciendo a cumplir su propósito, a seguir gobernando, a seguir haciendo lo que Dios le había encargado que hiciera. Qué diferente a Saúl. Había arrepentimiento. Ahora usted vio que habló muy poquito, ¿verdad? Vio que solo habló, en ese versículo 13 solo dijo, he pecado contra el Señor. Parece que eso había sido todo. Pero luego él en su intimidad, no sé si fue cuando fue ahí al tabernáculo a adorar, no lo sé. No sé si fue otro día en su oración, no sé si mientras estaba en luto, mientras estaba orando y ayunando porque no muriera su niño. Pero lo que hizo fue, se fue a escribir una canción. No había hablado mucho, pero lo siguiente que te voy a leer, ahí sí habló con el Señor mucho. No con la gente, no se justificó, simplemente dijo, Natán, profeta, soy culpable. Soy culpable, he pecado contra el Señor. Mire cómo Dios nos restaura cuando verdaderamente hay arrepentimiento. Y entonces él dice, y entonces él se fue y empezó a escribir canciones. Una de esas canciones usted y yo la conocemos modernamente como el Salmo 51. Y esto es lo que él escribía. Ahí sí escribió, ahí sí habló bastante. Ahí comenzó a decir, ten piedad de mí, oh Dios. Léalo conmigo, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis. O sea, reconoció que había rebelión. Reconoció, ya se rindió mis rebeliones. Número 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mí. Note, mi pecado. No está diciendo es que por culpa de estos, por culpa de aquellos, porque no oran por mí, porque no me buscan, porque no. Dijo, es mi pecado. 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Eso era lo que él estaba. Ahí hay arrepentimiento. Ahí usted puede ver. Usted no encuentra un salmo, una canción de Saúl cantando así. Saúl se defendió, Saúl estaba justificándose, Saúl estaba hablando ahí con sus soldados y hasta quería convencer al profeta para que le tapara también y para que siguiera con él. Pero el profeta tuvo que dejarlo porque Dios le dijo, ya no lo llores más. Pero cuando las personas no están arrepentidas, es lo que hacen. Esos son Saúles o Saúlas si son mujeres.
Pero las Davids son estos. Versículo 4 le dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ay, Señor, he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, aunque nadie lo sepa, tú amas la verdad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en el 7 le dice: Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Hisopo era una planta. El hisopo es una planta que por sus propiedades puede servir como estropajo, como esponja. Y entonces él le dice: límpiame, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Será esa nuestra actitud? Lávame. ¿Cuántos podemos decir: Señor, lávame? Ay, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Puedes ver si encuentras una tonalidad, como que tú eres músico, tú puedes reconocer el tono de mi voz. Yo no reconozco tonos, pero si puedes algo que esté en mi tonalidad. Y le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, cuando la persona está en pecado y no confiesa, hasta los huesos le duelen. Están enfermos o enfermas, no tienen paz, no disfrutan el servicio, les empieza a enfadar el servicio, el servir a Dios, el servir a la gente, les empieza a enfadar, se les hace tedioso el ministerio, se les hace algo anda mal en su vida. Versículo 9 dice: Señor, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel, recto dentro de mí. Note que dice un corazón limpio. Se crea un corazón, Señor, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por favor, créame un corazón limpio. Yo pensaba que no podía, yo pensaba que estaba bien, yo pensaba que no podía hacer tal maldad, pero la hice, Señor. Crea en mí un corazón limpio. Si los cristianos pudiéramos decir eso. Y le dice: y lo que más me toca es que dice: mira lo que él pedía. Mira si él pedía reinado, si pedía tantas cosas. Ya no les voy a terminar leyendo la Biblia, ¿ok? Porque yo sé que están desesperaditos, pero aquí voy a terminar mejor. Versículo 11 dice: Señor, lo que más me importa, este era un canto, y lo que más me importa, Señor, es que no quites tu Espíritu Santo, no me expulses de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no dijo: por favor, no me quites de apóstol, no me quites de rey. Ay, no me quites de rey, porque qué reputación. Ay, no, qué humillación. No me quites de apóstol, no me quites de pastor, no me quites de profeta, no me quites de evangelista, no me quites de maestro. Ay, por favor, que ver. Él no dijo eso. A él no le importaban esas cosas. Él lo que le importaba, y le dijo: Señor, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Sin ti no soy nada, sin ti nada puedo, por favor. Dice: y restaura en mí la alegría de tu salvación, y haz que esté dispuesto, ¿qué? A obedecerte. Él sabía que había desobedecido, y el verdadero arrepentimiento obedece.
Hay personas que no se arrepienten, hijos. Hay hijos que no se arrepienten, empleados que no se arrepienten, roban y no se arrepienten, discípulos que no se arrepienten, esposos que no se arrepienten, esposas que no se arrepienten, personas que no se arrepienten. No. Pero el que se arrepiente dice: ay, Señor, enséñame, ahora sí obedezco, a obedecerte. Por ahí está en la pantalla, dice: enséñame a obedecerte. Ya no quiero ser rebelde. Y esa obediencia viene a través de obedecer a mis autoridades. Eso no quiere decir que nomás entre Dios y yo. No, si eres hijo, tienes un padre y una madre en la casa que te van a dar dirección. Obedece a tus padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si estás en el trabajo, tienes un patrón, un supervisor que te va a dar dirección. Si estás en la iglesia, tienes un pastor, un mentor que te va a dar dirección. Pero dice, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos te volverán a ti. 14, perdóname por derramar sangre. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Y con esto termina ese canto. Dice: Señor, tú no deseas sacrificios, de lo contrario yo te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda, no, yo te la daría. El sacrificio que sí deseas, este es el sacrificio que desea Dios, es un espíritu quebrantado. Tú, Señor, no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Sabes qué es lo que más toca el corazón de Dios? El quebrantamiento. Eso, hay otra palabra que se llama contrito. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo no sé en qué parte estás, hijo. Si tú habías actuado como Saúl, hoy te invito a que actuemos como David. Te hablé de las 8 señales de un verdadero arrepentimiento. Te mostré un canto de David. Te mostré 2 ejemplos de 2 reyes. Uno que no tuvo verdadero arrepentimiento y fue desechado. Y hay personas en tu vida que tú tienes que soltar, que tienes que dejar ir, que ya no son tus cargas, que cada uno lleve su carga. Saúl tuvo que llevar su carga y él decidió responder así. Pero hay otro rey que te enseña cómo respondió. Y su reinado no terminó. Continuó cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que hemos pecado? Este mensaje, estos 2 mensajes que he dado estos domingos, nos van a ayudar de diferentes maneras. A algunos les habló de una persona que ya no debes llorar. Algún familiar, algún empleado, algún discípulo, algunos a sus padres, ya deja de llorarlos. Algunos a sus hijos, a algún hijo, alguna hija, deja de llorarla. Algunos a algún discípulo, algún líder, algún hermano, algunos en la familia, en el trabajo, no sé. Deja de llorarlos. Pero a otros también nos habló el Señor de lo que es el verdadero arrepentimiento. Algunos no dicen, no era mi culpa, pero otros a lo mejor podemos decir, y si fue mi culpa, ¿qué hago? Entonces es para nosotros este mensaje.